La mañana de Navidad, mi hija sirvió un té especial e insistió en que lo bebiera mientras estaba caliente. Algo en su sonrisa me alertó. En un impulso, cambié nuestra taza con la de su esposo cuando nadie estaba mirando. 20 minutos después, él se desplomó en el sillón, arrastrando las palabras y sin poder mantenerse en pie. Fue en ese momento que entendí. Mi propia hija había intentado drogarme, y lo peor aún estaba por venir. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Debí haberlo notado antes. Las señales siempre estuvieron ahí, parpadeando como luces de alerta que elegí ignorar porque, bueno, era mi hija. Y las madres siempre queremos creer lo mejor de nuestros hijos, ¿no es así? Pero esa mañana de Navidad, cuando Lorena entró a la sala con aquella taza humeante y una sonrisa demasiado grande, algo dentro de mí se movió. Un instinto antiguo, del tipo que desarrollas después de criar 2 hijos y trabajar 30 años como enfermera en urgencias. Aprendes a leer a la gente, aprendes a ver más allá de las palabras. «Mami, te hice un té especial», dijo, extendiendo la taza blanca con flores azules. La misma taza que le había regalado en su cumpleaños de 15 años. «Jengibre con limón y un toque de miel. Sé que te encanta». Tomé la taza, sintiendo el calor en las palmas de las manos. El vapor subía en espirales perezosas, cargando un fuerte olor a jengibre, pero había algo más, algo que no podía identificar. Lorena se quedó parada frente a mí, esa sonrisa todavía pegada a su cara, los ojos fijos en mí de una manera que no era natural. Era como si estuviera esperando algo, observando. «Gracias, mija», murmuré, llevando la taza a mis labios. Pero no bebí. Fingí que estaba soplando para enfriar, mientras mi cerebro trabajaba rápido, intentando entender qué estaba mal. Fue cuando noté la taza de Ricardo, su esposo, en la mesita de al lado del sillón. Café negro, intacto, aún humeante. Lorena se dio la vuelta por un segundo para ajustar el moño del árbol de Navidad, y yo actué sin pensar. Extendí el brazo, tomé su taza y puse la mía en su lugar. Cuando ella regresó la mirada, yo ya estaba llevando la taza de café a mis labios, tomando un sorbo de líquido amargo y fuerte. Café puro, sin azúcar, sin nada más que café. Vi su rostro cambiar. Fue rápido, solo un segundo, pero lo vi. Los ojos se abrieron ligeramente. La boca se entreabrió como si fuera a decir algo, pero luego se controló. La sonrisa regresó, forzada esta vez, y dijo: «Mami, esa no es tu taza, la tuya tiene jengibre». «¿Ah, sí?», puse una expresión de confusión mirando las 2 tazas. «Disculpa, mija, ya tomé un sorbo de su café. Está delicioso, por cierto». «Pero hice el té especialmente para ti», insistió, y había un toque de urgencia en su voz ahora. «Con ingredientes frescos. Te hará bien para tu garganta». «Mi garganta está perfecta», respondí, tomando otro sorbo del café. «Pero gracias por la atención». Se quedó parada allí por unos segundos más, los labios apretados en una línea fina, antes de finalmente darse la vuelta y regresar a la cocina. La observé irse, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería. ¿Estaría volviéndome paranoica? ¿Sería solo una madre preocupada queriendo cuidarme y yo estaba viendo cosas donde no había nada? Pero entonces Ricardo entró a la sala, todo animado, hablando sobre los regalos que aún faltaban por abrir. Se tiró en el sillón a mi lado y tomó la taza que yo había cambiado, la que originalmente era mía. La llevó a sus labios y bebió un trago largo. ¿Lorena te hizo ese té de jengibre que te gusta, suegra? ¿Lo dejó aquí para ti?» «Se suponía que era mío», dije en voz baja, observándolo beber más. Pero sin querer, agarré tu café. Se encogió de hombros y siguió bebiendo, mientras volvía su atención al celular. Me quedé sentada allí, las manos apretadas en el regazo, contando los minutos. 5 minutos pasaron, 10, 15. Fue a los 18 minutos que Ricardo dejó caer el celular en el sillón.
Sus manos temblaban ligeramente. ¿Está todo bien?, pregunté, ya inclinándome hacia adelante. No sé, murmuró, pasándose la mano por la cara. Me estoy sintiendo medio raro, mareado. 20 minutos. Intentó levantarse y se tambaleó, agarrándose del brazo del sillón. Sus palabras comenzaron a salir arrastradas, como si la lengua estuviera demasiado pesada. «¡Lorena!», llamé intentando mantener la voz firme. «Ricardo no se siente bien». Apareció en la puerta de la cocina en un segundo, y la expresión en su rostro me dijo todo. No era sorpresa, no era preocupación genuina. Era pánico de quien vio un plan salir mal. «¿Qué? ¿Qué pasó?». Corrió hacia él, pero noté cómo le temblaban las manos, cómo evitaba mi mirada. «No sé», gimió Ricardo, dejándose caer de nuevo en el sillón. «Estoy viendo todo borroso. Creo que bebí demasiado anoche». Pero él no había bebido. Yo lo sabía porque estuve con ellos toda la noche. Ricardo solo había tomado 2 copas de vino en la cena. Eso había sido hace horas. «Voy por agua», dijo Lorena, saliendo rápidamente de la sala. La escuché hablando bajo por teléfono en la cocina, pero no pude entender las palabras. Me quedé sentada allí, observando a mi yerno luchar para mantener los ojos abiertos, y una certeza fría se instaló en mi pecho. El té era para mí. Lo que sea que estuviera en esa taza, era para mí. Y si yo lo hubiera bebido, sería yo quien estaría en ese sillón, mareada, confundida, vulnerable. Lorena regresó con un vaso de agua y ayudó a Ricardo a beber. Seguía evitando mi mirada, el rostro pálido, las manos aún temblando. «Creo que es mejor que descanse», dijo, ayudando a su esposo a levantarse. «Lo voy a llevar al cuarto». Asentí en silencio, observándolo subir las escaleras. Ricardo apenas podía caminar bien, apoyándose pesadamente en ella. Cuando desaparecieron en el pasillo de arriba, me levanté y fui a la cocina. La taza con el té de jengibre aún estaba en el fregadero, a medio llenar. La tomé con cuidado, olí el contenido. Jengibre, limón, miel y algo más. Algo químico, ligeramente amargo por debajo de los otros aromas. Vertí el líquido en una botella de plástico que encontré debajo del fregadero, la cerré bien y la guardé en mi bolsa. Luego lavé la taza, la sequé y la puse de vuelta en el armario, como si nada hubiera pasado. Mi hija había intentado drogarme. Mi propia hija. La niña que había acunado en mis brazos, que había criado sola después de que su padre nos dejó, por la que había trabajado en 2 empleos para darle una buena vida. Esa misma niña había puesto algo en mi té. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que martilleaba en mi cabeza mientras regresaba a la sala y me sentaba en el sillón, fingiendo que solo estaba descansando. ¿Por qué haría Lorena esto? ¿Qué ganaría dejándome mareada y confundida? Las respuestas comenzaron a formarse en mi mente, una por una, como piezas de un rompecabezas sombrío que no quería armar. Las visitas cada vez más frecuentes en las últimas semanas. Las preguntas sobre mi salud, sobre mis olvidos, olvidos que yo no tenía, pero que ella insistía en mencionar. «Mami, ya me contaste esto 3 veces», decía, incluso cuando yo estaba segura de estar hablando de eso por primera vez. Y estaban los documentos. 2 meses atrás, Lorena había aparecido con papeles para que firmara. «Es solo una autorización para el seguro médico, mami. Lo están exigiendo ahora». Yo había firmado sin leer bien, confiando en ella. ¿Serían realmente del seguro médico? ¿O era otra cosa? El sonido de pasos en la escalera me sacó de mis pensamientos. Lorena bajó sola, el rostro aún pálido, pero la sonrisa ya de vuelta en su lugar. Esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. «Ricardo está durmiendo», dijo, sentándose en el sillón frente a mí. «Creo que de verdad exageró ayer. Ya sabes cómo se pone cuando empieza a beber». Yo sabía que estaba mintiendo. Pero fingí que le creía, porque necesitaba tiempo para pensar, para planear. Si ella supiera que había descubierto, ¿quién sabe lo que haría?
Pobrecito, murmuré, manteniendo el rostro neutro. Espero que se mejore pronto. Se va a mejorar, dijo Lorena demasiado rápido. Es solo cuestión de dormir un poco. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire pesado entre nosotras. Ella jugaba con su celular, pero yo podía sentir que estaba nerviosa. Las piernas se movían, los dedos tamborileaban en el costado del teléfono. Mami, comenzó sin levantar los ojos. Estaba pensando, tal vez sea mejor que vengas a vivir aquí con nosotros, ya sabes, para que no estés sola en esa casa grande, y yo podría cuidarte mejor. Ahí estaba, la verdad comenzando a aparecer. Quería que fuera a vivir con ellos, quería tenerme bajo control, bajo vigilancia. Y si hoy hubiera logrado drogarme, si yo hubiera caído mareada y confusa, ella tendría la prueba que necesitaba para convencer a todo el mundo de que ya no podía vivir sola. Voy a pensarlo, respondí, manteniendo la voz tranquila, pero estoy bien donde estoy. Finalmente me miró y había algo frío en esos ojos, algo que nunca había visto antes, o tal vez nunca había querido ver. Tienes 65 años, mami. Ya no eres una jovencita. Y he notado que andas olvidadiza, repitiendo cosas. ¿No sería más seguro tener a alguien cerca? Mi hija estaba plantando la semilla, construyendo la narrativa. Si ella seguía diciéndole a todo el mundo que yo estaba olvidadiza, confundida, incapaz, eventualmente la gente lo creería. Especialmente si yo comprobara eso teniendo un episodio, quedando desorientada de repente. Como si hubiera bebido algo que no debía. Estoy bien, Lorena, repetí, y esta vez dejé un toque de firmeza en la voz. Muy bien, de hecho. Mi memoria está perfecta, y no pretendo cambiarme de casa pronto. Salí de la casa de Lorena 2 horas después, inventando una excusa sobre haber prometido llamar a mi hermana. Ella protestó, dijo que debía quedarme a comer, pero yo ya estaba con la bolsa en el hombro y las llaves del coche en la mano. No iba a pasar ni un minuto más en esa casa, fingiendo que todo estaba normal cuando mi hija acababa de intentar drogarme. El camino hasta mi casa, en Coyoacán, me tomó 15 minutos, pero pareció durar una eternidad. Mis manos temblaban en el volante, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguía repasando todo en mi cabeza, su sonrisa, la insistencia con el té, la expresión de pánico cuando se dio cuenta de que había cambiado las tazas. Y Ricardo, pobre, pagando el precio de algo que estaba destinado a mí. Cuando finalmente llegué a casa, en la colonia del Valle, cerré todas las puertas, todas las ventanas, a pesar de que hacía calor. Necesitaba sentirme segura, necesitaba pensar con claridad. Me senté en la mesa de la cocina y puse la botella con el té frente a mí, observando el líquido ámbar a través del plástico transparente. ¿Qué hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Y decir qué? ¿Que mi hija había hecho un té que dejó a mi yerno mareado? Se iban a reír en mi cara. O peor, iban a mirarme con esa expresión de lástima que la gente usa cuando cree que te estás volviendo senil. ¿Está segura de eso, señora? ¿No será solo un malestar? No. Necesitaba pruebas concretas. Necesitaba saber exactamente qué había puesto Lorena en ese té. Tomé mi celular y busqué laboratorios de análisis toxicológicos en la zona. Encontré uno a 40 minutos de allí que hacía análisis privados, sin necesidad de orden médica o policial. Llamé y agendé para el día siguiente, a primera hora de la mañana. Después, abrí mi computadora y comencé a investigar. Quería entender qué le había pasado a Ricardo, qué sustancias podrían causar esos síntomas. Mareos, visión borrosa, habla arrastrada, pérdida de coordinación motora. La lista era larga: benzodiazepinas, ciertos antihistamínicos en dosis altas, incluso algunos medicamentos para dormir. Todos fácilmente encontrados en cualquier farmacia. Pensé en los últimos meses, intentando recordar otras señales que había ignorado. Y ahí estaban, claras como el día ahora que prestaba atención.
las visitas inesperadas de Lorena, siempre con alguna excusa. Estaba de paso por aquí, decidí dar una vuelta. Pero ella nunca pasaba por aquí, antes. Mi casa no estaba en el camino de ningún lugar que ella frecuentara. Y las preguntas, siempre las preguntas sobre dinero. Mami, ¿tienes algo guardado? ¿Inversiones? ¿Esa casa está a tu nombre realmente? Yo respondía sin pensarlo mucho, porque era mi hija. ¿Por qué le escondería algo? Ahora sabía por qué. Me levanté y fui a la oficina, ese pequeño cuarto al fondo de la casa que usaba para guardar documentos importantes. Abrí el archivador donde guardaba papeles del banco, escrituras, pólizas de seguro. Todo parecía estar en su lugar, pero comencé a revisar documento por documento, buscando cualquier cosa que pareciera incorrecta o fuera de lugar. Fue cuando lo encontré, una carpeta que no reconocía, con papeles que no recordaba haber guardado allí. Abrí y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era un poder notarial amplio, que le daba a Lorena poder total sobre mis finanzas y decisiones médicas en caso de incapacidad mental o física, y mi firma estaba ahí abajo. Pero yo no recordaba haber firmado aquello. Absolutamente no lo recordaba. Miré la fecha, 2 meses atrás. La misma época en que ella había aparecido con aquellos papeles del seguro médico. Sentí que la rabia subía por mi garganta, caliente y amarga. Me había engañado. Me había hecho firmar un poder notarial creyendo que era otra cosa completamente diferente. Fotografié cada página con mi celular. Guardé los originales de vuelta en la carpeta y puse todo en el archivador. Necesitaba copias antes de hacer cualquier cosa. Necesitaba pruebas de todo. Esa noche apenas pude dormir. Me quedaba despierta en la oscuridad, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera acomodándose, cada soplo de viento en las ventanas. Seguía viendo el rostro de Lorena en mi mente, esa sonrisa falsa, esos ojos fríos. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Pero yo sabía cómo, porque era mi hija, porque la amaba. Porque las madres siempre quieren creer que sus hijos son buenos, son honestos, son incapaces de hacer daño, especialmente a ellas. A la mañana siguiente me desperté con el sol aún saliendo. Me bañé, me vestí con cuidado, pantalones de mezclilla, blusa sencilla, zapatos cómodos. Quería parecer lúcida, capaz, en control de todas mis facultades. Tomé la botella con el té y conduje hasta el laboratorio. El técnico que me atendió era un muchacho joven, tal vez unos 30 años, con bata blanca y expresión profesional. Le expliqué que necesitaba un análisis toxicológico completo de la muestra, sin entrar en muchos detalles. No hizo preguntas, solo tomó la botella, le puso una etiqueta con un número de identificación y me dijo que los resultados estarían listos en 5 días hábiles. ¿Puede ser más rápido?, pregunté. Es urgente. Me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando algo, y luego asintió. Puedo tener los resultados en 48 horas, pero costará el doble. No hay problema. Pagué allí mismo, tomé el recibo y regresé al coche. 2 días. En 2 días sabría exactamente qué había puesto Lorena en ese té, y entonces podría decidir qué hacer. Pero no podía quedarme simplemente esperando. Necesitaba más información. Necesitaba entender toda la extensión de lo que ella estaba planeando. Conduje hasta el registro civil en Tlalpan, donde había registrado mis documentos a lo largo de los años. La notaria era la misma desde hacía décadas, una mujer de unos 60 años llamada Carmen, que conocía a la mitad de la ciudad. «Buen día, doña Vera», me saludó con una sonrisa cálida cuando entré. «¿Qué la trae por aquí hoy?» «Necesito verificar unos documentos», expliqué. «Un poder notarial que fue registrado a mi nombre hace cerca de 2 meses». Ella parpadeó, sorprendida. «¿No recuerda haberlo registrado?» «Recuerdo haber firmado papeles que mi hija dijo que eran del seguro médico, pero descubrí ayer que era un poder notarial».
Su expresión cambió, volviéndose seria. Entiendo. Voy a buscar en los archivos. Salió por unos 10 minutos y regresó con una carpeta. La abrió frente a mí y allí estaba, una copia autenticada del mismo poder que yo había encontrado en casa. Solo que esta tenía algo más, una declaración anexa, firmada por un médico que yo no conocía, atestando que yo estaba presentando signos de deterioro cognitivo leve y que el poder era una medida preventiva necesaria. Yo nunca fui a ese médico, dije, señalando el nombre. Nunca había oído hablar de él en mi vida. Doña Carmen frunció el ceño. Pero aquí está su firma, autorizando la consulta y estando de acuerdo con la evaluación. Miré la firma. Se parecía a la mía, pero no era exactamente igual. Las letras estaban un poco más temblorosas, un poco más apresuradas, como si alguien hubiera intentado copiar mi letra, pero no perfectamente. Esto es falsificación, dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Alguien falsificó mi firma en este documento. Doña Carmen me miró por un largo momento, luego al documento y luego de vuelta a mí. Vi cuando tomó una decisión. Doña Vera, voy a ser honesta con usted, dijo, bajando la voz a pesar de estar solas en el registro. Cuando su hija trajo estos papeles, algo me incomodó. Estaba muy ansiosa, insistiendo en que todo fuera registrado el mismo día, que era urgente. Pero los documentos estaban en orden, las firmas parecían correctas y no tenía base legal para negarme. ¿Ella vino sola? ¿O yo estaba con ella? Ella vino sola. Dijo que usted había firmado todo en casa, que tenía gripe y no podía salir. Otra mentira. Yo no había tenido gripe, ni me había quedado en casa ese día específico. Revisé mi calendario mentalmente y recordé que estaba trabajando en la clínica donde hacía voluntariado los jueves. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. ¿Cómo anulo esto? Va a necesitar un abogado, dijo doña Carmen. Y va a necesitar probar que la firma fue falsificada o que usted fue inducida a error. ¿Tiene a alguien que pueda atestiguar sobre su capacidad mental, su lucidez? Pensé rápido. Mis colegas de la clínica, mi médico personal, mi hermana. Entonces empiece por ahí. Reúna testigos, documentos, cualquier cosa que pruebe que usted está en pleno control de sus facultades. Y busque un abogado especializado en derecho de familia. Hay uno muy bueno aquí en Tlalpan, el licenciado Jesús Gómez. Puedo darle su contacto. Anoté el número que me dio y agradecí. Antes de salir, me agarró el brazo suavemente. Doña Vera, tenga cuidado. Si su hija fue capaz de falsificar documentos, de preparar todo este esquema, no subestime qué más puede hacer. Las palabras de ella resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa. No subestime qué más puede hacer. Como si necesitara un recordatorio después de lo que pasó la mañana de Navidad. Tan pronto como llegué a casa, llamé al licenciado Jesús. Le expliqué la situación brevemente. El poder fraudulento, la sospecha de que mi hija había intentado drogarme, la declaración médica falsificada. Me dio hora para el día siguiente, a primera hora de la mañana. Luego llamé a mi hermana, Marta. Ella era 3 años menor que yo, vivía en otra ciudad, Puebla, pero hablábamos al menos una vez a la semana. Le conté todo, desde el té hasta los documentos falsificados. Dios mío, Vera, jadeó. Siempre pensé que Lorena era un poco interesada, pero esto es criminal. ¿Ya fuiste a la policía? Todavía no. Quiero esperar los resultados del análisis del té. Así tendré prueba concreta. Necesitas protección. ¿Quieres que vaya para allá? Puedo llegar hoy en la noche. Por un momento, consideré aceptar. Pero luego pensé en cómo se vería eso. Una mujer de 65 años necesitando que su hermana viniera a cuidarla. Sería exactamente la narrativa que Lorena estaba intentando construir. No es necesario, Marta. Pero gracias. Solo necesito que estés disponible para atestiguar, si es necesario, para confirmar que estoy lúcida, que no tengo problemas de memoria, que soy perfectamente capaz de cuidarme sola. Claro, cualquier cosa, solo llama.
Y Vera, cambia las cerraduras de tu casa. Hoy mismo. ¿Lorena tiene copia de las llaves? Mi sangre se heló. Sí tenía. Le había dado una copia hace años, para emergencias, y nunca se la había pedido de vuelta. Voy a resolver eso ahora, prometí y colgué. Pasé el resto del día llamando a cerrajeros, instalando nuevas cerraduras, cambiando todos los pasadores. Costó una fortuna hacer todo el mismo día, pero no me importó. Necesitaba sentirme segura en mi propia casa. Esa noche, Lorena llamó. Dejé que sonara hasta que cayera en el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. A la cuarta vez contesté. «Mami, por fin». Estaba preocupada. «¿Por qué no contestaste mis llamadas?» «Estaba ocupada», respondí, manteniendo la voz neutra. «¿Ocupada con qué? Mami, ¿estás bien? No te molestaste por haberte ido más temprano ayer, ¿verdad? Solo quería que te quedaras a comer». «Estoy bien, Lorena. Solo tenía cosas que resolver». Silencio del otro lado. Después, ¿qué tipo de cosas? Cosas mías. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía escuchar sus pensamientos corriendo, intentando entender lo que estaba pasando. «Mami, estás actuando raro. Me estás preocupando. ¿No deberías ir al médico? ¿Hacerte unos análisis?» Ahí estaba de nuevo, la sugerencia plantada con cuidado, haciéndome parecer que yo era el problema. «No necesito un médico, Lorena. Estoy perfectamente bien». «Pero saliste de casa el día de Navidad sin siquiera despedirte bien. Eso no es normal en ti. Y ahora estás toda evasiva. No quieres hablar». «No estoy evasiva. Solo estoy ocupada». «¿Con qué?», insistió, la voz volviéndose más aguda. «Mami, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde fuiste hoy?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía que había salido? ¿Sería solo una corazonada o...? «Lorena, tengo que irme. Hablo contigo después». «Mami, espera», colgué antes de que pudiera continuar. Mi corazón latía aceleradamente. ¿Me estaría vigilando? ¿Habría alguien observando mi casa? Fui a la ventana y miré a la calle, buscando coches desconocidos, personas paradas donde no deberían estar. No vi nada, pero eso no significaba que no había nada que ver. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana. ¿Me estaba volviendo paranoica? ¿O simplemente cautelosa? La línea entre las dos cosas se estaba volviendo muy delgada. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui directo a la oficina del licenciado Jesús. Era un hombre de unos 50 años, pelo canoso, traje bien cortado, aire de quien lo había visto todo. Escuchó mi historia sin interrumpirme, solo haciendo anotaciones de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, tamborileando los dedos en la mesa. «Vera, voy a ser directo. Usted tiene un caso fuerte, pero complicado. El poder notarial es válido en principio. Tiene todas las formalidades legales. Para anularlo, vamos a necesitar probar fraude, y eso no es simple. ¿Tiene testigos que la vieron firmar?» «No. Lorena dijo que yo estaba en casa, enferma, pero no era verdad». «¿Puede probar que no estaba enferma? ¿Tiene a alguien que la vio ese día?» Pensé rápido. «Estaba en la clínica donde hago voluntariado. Hay registro de asistencia, otras personas me vieron allí». «Óptimo, eso ayuda. ¿Y sobre el té? ¿Está esperando los resultados del análisis?» «Debe salir mañana o pasado mañana», asintió. «Si el análisis muestra que había sustancias controladas en ese té, tenemos base para abrir una investigación policial. Intento de envenenamiento es un delito grave. Pero le voy a advertir, demandar a su propia hija va a ser difícil, y la repercusión familiar va a ser devastadora». «Lo sé», respondí, y realmente lo sabía. Pero ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar que me drogara, me declarara incapaz, tomara control de mi vida? Pero no voy a dejar que me robe todo lo que construí. Entonces haremos lo siguiente. Primero, revocaremos formalmente ese poder notarial. Voy a preparar los documentos hoy mismo. Segundo,
Usted va a hacerse una evaluación psiquiátrica completa con un profesional que yo le indicaré, para tener un informe reciente que atestigue su plena capacidad. Tercero, tan pronto como salga el resultado del análisis toxicológico, decidiremos si lo llevamos a la policía o intentamos resolverlo de forma privada. ¿Y mi patrimonio? ¿Cómo protejo mi casa, mi dinero? Haremos un testamento claro, con testigos idóneos. Y podemos transferir algunos bienes a un fideicomiso, donde usted mantiene el control, pero es más difícil para terceros acceder. Pero eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Algunos meses para hacer todo bien. Algunos meses. Tiempo suficiente para que Lorena intentara de nuevo. Tiempo suficiente para que ella descubriera lo que yo estaba haciendo e intentara detenerme. Salí de la oficina del abogado con una lista de cosas que hacer y una sensación extraña de alivio mezclada con miedo. Al menos tenía a alguien de mi lado ahora, alguien que creía en mí y sabía cómo ayudarme legalmente. Pero también sabía que estaba entrando en una guerra, y las guerras siempre tienen bajas. De camino a casa, paré en el supermercado. Necesitaba provisiones, pero también quería un lugar lleno de gente, cámaras de seguridad, testigos. Un lugar donde Lorena no pudiera aparecer y hacer una escena sin que alguien viera. Estaba en el pasillo de los cereales cuando la vi. Lorena. Empujando un carrito, viniendo en mi dirección. Por un segundo pensé en darme la vuelta e irme, pero era demasiado tarde. Ella ya me había visto. «Mami». Su rostro se iluminó con esa sonrisa falsa que ahora conocía tan bien. «Qué coincidencia encontrarte aquí». Coincidencia. Claro, como si ella no supiera exactamente dónde hacía mis compras todas las semanas. «Hola, Lorena». Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio personal. «Desapareciste. No contestas mis llamadas, no respondes mensajes». «Estoy preocupada. Ya te dije que estoy bien. Pero no estás actuando bien, mami». Su voz se hizo más baja, más urgente. «No es normal que me evites así, que te alejes. ¿Será que no te das cuenta? Estás cambiando, poniéndote diferente». Era impresionante cómo hacía eso. Darle la vuelta a la situación, hacerme parecer la persona irracional. Pero no iba a caer en eso. Ya no. La única cosa que cambió, Lorena, es que abrí los ojos. Ella parpadeó. «¿Qué?» «Sé lo del poder notarial. Sé lo que hiciste». Vi su rostro cambiar. Por un segundo la máscara cayó completamente y vi rabia pura en sus ojos. Pero fue rápido. En un parpadeo, la sonrisa preocupada estaba de vuelta. «Mami, ese poder notarial es para tu propio bien, para darme las condiciones de ayudarte en caso de que algo suceda. Tú misma estuviste de acuerdo. Yo estuve de acuerdo en firmar papeles del seguro médico, no en darte control total sobre mi vida». «Es lo mismo. Estoy intentando cuidarte». La gente comenzó a mirar en nuestra dirección. Necesitaba salir de allí antes de que hiciera una escena más grande. «Hablo contigo después», dije, empujando mi carrito hacia el lado opuesto. Pero ella me siguió. «No, vamos a hablar ahora. No puedes simplemente acusarme de lo que sea que estés pensando e irte». Me di la vuelta para encararla. «Lorena, yo cambié las tazas esa mañana. El té que era para mí fue para Ricardo. Y él se puso mal. Muy mal». Silencio. Las personas a nuestro alrededor fingían no estar escuchando, pero yo sabía que estaban prestando atención a cada palabra. «Él bebió de más la noche anterior», dijo Lorena, pero su voz salió menos firme. «Tú misma lo viste». «Él bebió 2 copas de vino. Eso no deja a nadie de esa manera al día siguiente». «¿Estás insinuando que yo...?» No terminó la frase. Solo me miró con una expresión de shock tan convincente que casi creí que era real. Casi. «Mami, te estás volviendo paranoica. Esto es un síntoma, ¿no te das cuenta? Necesitas ayuda». «Yo no necesito ayuda, pero tú vas a necesitar un abogado muy bueno cuando salgan los resultados del análisis toxicológico del té». Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. ¿Tú guardaste el té?»
Lo guardé y lo mandé a analizar. Voy a saber exactamente lo que pusiste en él. Se quedó parada, con la boca abierta, buscando las palabras. Finalmente dijo: «Estás loca, estás completamente loca». Y salió prácticamente corriendo, dejando el carrito de compras abandonado en medio del pasillo. Me quedé allí parada, temblando, intentando procesar lo que acababa de hacer. Había mostrado mis cartas. Había revelado que sabía de su plan. ¿Y ahora qué haría? Terminé mis compras en piloto automático, pagué y salí. En el estacionamiento miré a mi alrededor varias veces antes de entrar al coche, revisando si alguien me estaba siguiendo. La paranoia que Lorena había acusado se estaba volviendo real, pero no porque me estuviera volviendo senil. Era porque mi propia hija estaba conspirando contra mí. Conduje a casa despacio, teniendo cuidado extra, revisando el espejo retrovisor constantemente. Cuando llegué, verifiqué todas las ventanas y puertas antes de entrar. Todo parecía intacto, pero aún así me sentía observada. Guardé las compras rápidamente y me senté en la sala, intentando calmarme. Mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Señora Vera?» Una voz masculina, profesional. «Aquí es del laboratorio de análisis. Logramos procesar su muestra más rápido de lo que esperábamos. Los resultados están listos». Mi corazón dio un brinco. «¿Y qué encontraron?» «Prefiero no discutir por teléfono. ¿Puede venir a buscarlo personalmente? Tenemos el informe completo aquí». «Voy para allá». Colgué y tomé la bolsa de nuevo. 20 minutos después, estaba frente al técnico, leyendo el informe con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel. Zolpidem. Había Zolpidem en el té. Un medicamento de venta restringida, usado para el insomnio, que en dosis altas causa exactamente los síntomas que Ricardo tuvo: mareos, desorientación, habla arrastrada, pérdida de coordinación. Y en personas mayores, especialmente si se mezcla con otros medicamentos, podía ser fatal. La cantidad encontrada en la muestra era suficiente para causar daño significativo, explicó el técnico. Especialmente si la persona que lo consumió tuviera alguna condición cardíaca o estuviera tomando otros medicamentos. Fue suerte que no haya habido consecuencias más graves. Ricardo era joven y saludable. Por eso solo se había mareado y dormido por horas. Pero yo tomaba medicamento para la presión alta. Si yo hubiera bebido ese té, combinado con mi medicación diaria, podría haber tenido un paro cardíaco. Mi hija no solo estaba intentando dejarme confusa, estaba intentando matarme. ¿Quiere que le emita un informe formal?, preguntó el técnico. ¿Para uso judicial? Sí, respondí, mi voz saliendo firme a pesar del temblor interno. Sí, por favor. Él preparó el documento, con sellos y firmas oficiales. Pagué el adicional, guardé todo cuidadosamente en la bolsa y regresé al coche. Pero no fui a casa. Fui directo a la fiscalía en Azcapotzalco. El fiscal que me atendió era un hombre de mediana edad, barriga prominente, aire de quien ya había oído de todo. Le conté mi historia de principio a fin, le mostré el informe toxicológico, le mostré el poder notarial fraudulento, le expliqué sobre la declaración médica falsa. Él escuchó todo, haciendo anotaciones, y cuando terminé, suspiró pesadamente. «Señora, entiendo su situación y es grave. Pero abrir una investigación contra su propia hija, ¿está segura de que es eso lo que quiere? Ella intentó envenenarme. Lo sé, y tenemos pruebas de eso. Pero piense bien, esto va a destruir su familia. Va a ser un proceso público, doloroso, e incluso con las pruebas va a ser palabra contra palabra en muchos puntos. Ella puede alegar que el medicamento se cayó accidentalmente en el té, que fue un error». «Nada de esto fue un error», dije. «Fue todo calculado. El poder notarial falso, la declaración médica, el té drogado. Ella estaba construyendo un caso para declararme incapaz y tomar todo lo que tengo». Asintió lentamente. «Le creo. Y vamos a abrir la investigación.
pero quiero que esté preparada para lo que viene. Va a ser difícil. Su hija la va a acusar de estar senil, va a traer testigos diciendo que usted anda confusa. Va a hacer de todo para voltear esto en su contra. Lo sé, pero si no hago nada, ella va a intentar de nuevo. Y la próxima vez puede conseguirlo. La investigación fue abierta esa misma tarde. El fiscal me dijo que Lorena sería notificada en 48 horas y necesitaría rendir declaración. También pidieron interrogar a Ricardo, ya que él había sido la víctima directa del envenenamiento. Salí de la fiscalía sintiéndome al mismo tiempo aliviada y aterrorizada. Había dado el paso. No había forma de volver atrás ahora. De camino a casa, paré en la oficina del licenciado Jesús y le mostré el informe toxicológico. Lo leyó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Esto cambia todo», dijo. «Con esto en mano, podemos no solo anular el poder notarial, sino también demandar por fraude e intento de homicidio. La cuestión es, ¿quiere ir hasta el final? Quiero proteger lo que es mío. Quiero garantizar que ella nunca más tenga acceso a mi vida. Entonces haremos lo siguiente. Además de revocar el poder notarial, vamos a entrar con una orden de restricción impidiendo que se acerque a usted. Y vamos a acelerar la transferencia de sus bienes a un fideicomiso que solo usted controla. Eso tomará algunas semanas, pero mientras tanto, ella no va a poder tocar nada suyo. ¿Y si ya metió mano? ¿Si ya sacó dinero? Vamos a auditar todas sus cuentas. Si hay desvíos, ella va a tener que devolver cada centavo, más intereses y penalidades. Y responderá criminalmente. Firmé todos los papeles que puso frente a mí. Poderes notariales nuevos, autorizaciones para auditoría, solicitudes de orden de restricción. Me dolía la mano de tanto firmar, pero no paré. Cada firma era una capa más de protección, una barrera más entre Lorena y todo lo que yo había construido. Cuando finalmente llegué a casa, ya era de noche. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Preparé un té de una caja nueva, sellada, que yo misma había comprado, y me senté en la sala, intentando procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. Mi celular sonó. Lorena. La ignoré. Volvió a sonar, y otra vez. Después comenzaron los mensajes. «Mami, necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, contesta el teléfono. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro». Bloqueé el número. Ya no quería escuchar nada de lo que ella tuviera que decir. No había nada que pudiera justificar lo que había hecho. Pero la paz duró poco. A las 10 de la noche alguien tocó la puerta. Fuerte, insistente. Miré por la mirilla y vi a Lorena, el rostro rojo, los ojos brillando de rabia. A su lado, Ricardo, pareciendo incómodo. «Mami, abre esa puerta. Necesito hablar contigo». No abrí. Tomé mi celular, llamé a la policía. «Hay alguien intentando invadir mi casa», expliqué a la operadora. «Mi hija. Hay una investigación abierta contra ella y una orden de restricción en trámite». «Patrulla en camino», dijo. Me quedé pegada a la puerta, escuchando a Lorena gritar del otro lado. Decía que yo estaba loca, que había perdido la razón, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Ricardo intentaba calmarla, pero ella no escuchaba. 8 minutos después, oí las sirenas. Vi por las rendijas de la cortina a 2 policías saliendo de la patrulla y acercándose. Lorena dejó de gritar inmediatamente, componiendo el rostro, cambiando la rabia por preocupación. «Oficiales, gracias a Dios que vinieron. Mi madre está en crisis. Necesita ayuda médica urgente». Pero los policías habían sido informados de la situación. Uno de ellos, una policía joven de cabello recogido, dijo: «Señora Lorena, hay una orden de restricción siendo procesada. Necesita alejarse de esta propiedad». «Pero es mi madre. Estoy preocupada por ella». «Entiendo su preocupación, pero la ley es clara. Si no se va voluntariamente, tendremos que arrestarla por allanamiento de morada e incumplimiento de orden judicial». Vi a Lorena mirar hacia la puerta.
hacia mí escondida detrás de ella, y en ese momento sus ojos se encontraron con los míos a través de la rendija. Lo que vi allí me heló. Odio puro, sin disfraz, sin máscaras. No estaba preocupada por mí. Estaba furiosa por haber perdido el control. Ricardo la jaló del brazo. «Vámonos, Lorena. No vas a resolver nada así». Ella se dejó llevar, pero no sin antes gritar una última cosa. «Vas a morir sola, mami, sola y abandonada como te mereces». Las palabras dolieron más de lo que esperaba, porque una parte de mí, pequeña pero aún presente, todavía quería creer que había algo de amor allí, algún remordimiento, alguna posibilidad de que todo fuera un terrible malentendido. Pero no lo había. Y yo necesitaba aceptarlo. Los policías esperaron hasta que Lorena y Ricardo se fueron antes de tocar la puerta. Abrí, agradecí, firmé el informe policial. Se fueron y yo cerré todo de nuevo, revisando cada ventana, cada puerta, cada punto de entrada posible. Esa noche, dormí en el sillón de la sala, con todas las luces encendidas y mi celular al lado. No podía sentirme segura en el cuarto, lejos de las puertas, sin vista de las ventanas. Cada ruido me hacía saltar, cada coche pasando en la calle me dejaba alerta. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo adolorido y la cabeza pesada, pero tenía cosas que hacer. Llamé a mi hermana Marta y le conté sobre el incidente de la noche anterior. «Listo, voy para allá», dijo sin dudar. «No acepto un no por respuesta. ¿No vas a quedarte sola mientras esto está pasando?» Y esta vez no me negué. Necesitaba a alguien de mi lado, alguien de la familia que no estuviera intentando destruirme. Marta llegó al final de la tarde, trayendo 2 maletas y a su esposo, Rodrigo. Se iban a quedar en la casa de huéspedes al fondo del patio, por el tiempo que fuera necesario. «No vine solo para dar apoyo emocional», dijo Marta, abrazándome fuerte. «Vine para ser testigo. Para que todo el mundo vea que estás perfectamente bien, que no hay nada malo contigo excepto haber sido traicionada por tu propia hija». En los días siguientes, establecimos una rutina. Marta me acompañaba a todas las citas, con el abogado, con la psiquiatra para la evaluación que el licenciado Jesús había pedido, con el banco para hacer la auditoría de las cuentas. Rodrigo instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa, sistemas de alarma en las puertas y ventanas. La evaluación psiquiátrica tomó 3 horas. La doctora, licenciada Paula, fue meticulosa. Hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de capacidad de juicio. Preguntó sobre mi rutina, mis pasatiempos, mis relaciones. Me pidió que resolviera rompecabezas, que recordara secuencias de números, que volviera a contar historias que ella me había contado. Al final, cerró el cuaderno y sonrió. «Señora Vera, su capacidad cognitiva no solo es normal, sino que está por encima del promedio para su rango de edad. Su memoria es excelente, su razonamiento es claro y su juicio es sólido. No hay absolutamente ninguna señal de deterioro mental». El informe fue emitido el mismo día, con sellos y firmas. Una pieza más en mi arsenal de defensa. La auditoría bancaria, sin embargo, trajo malas noticias. Había retiros que yo no había autorizado, transferencias a cuentas que yo no conocía. En total, Lorena había desviado casi 400,000 pesos en los últimos 6 meses, siempre valores lo suficientemente pequeños para no llamar la atención inmediata, pero que sumados representaban una cantidad significativa. «Ella venía preparando esto hace tiempo», dijo el licenciado Jesús cuando le mostré los estados de cuenta. Probablemente ya sabía que iba a necesitar dinero rápido cuando su plan fuera descubierto. «¿Puedo recuperar ese dinero? Podemos demandar por devolución, sí. Y con las pruebas que tenemos, ella no va a tener cómo negarlo. Pero eso lleva tiempo, meses, tal vez años». Años. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Tendría yo energía para eso? ¿Para años de demandas, audiencias, declaraciones? La notificación le llegó a Lorena una semana después. Necesitaría comparecer a la fiscalía para rendir declaración sobre las acusaciones de fraude,
falsificación de documentos e intento de envenenamiento. Ricardo también fue convocado, ya que él había sido la víctima que efectivamente consumió el té drogado. El licenciado Jesús me llamó al día siguiente de la notificación. Lorena contrató a un abogado, y no es cualquiera, es el licenciado Flavio Torres, conocido por defender casos difíciles y usar tácticas agresivas. ¿Qué significa eso para mí? Significa que ella va a luchar, no va a aceptar las acusaciones pasivamente. Prepárese para que ella intente desacreditarla públicamente, cuestionar su cordura, traer personas a atestiguar contra su capacidad mental. Pero yo tengo el informe psiquiátrico, tengo pruebas, y ella va a intentar descalificar cada una de ellas. Así es como funciona, pero no se preocupe, tenemos un caso sólido, solo no va a ser fácil ni rápido. Él tenía razón. En los días que siguieron, comenzaron a aparecer historias sobre mí, pequeñas, plantadas con cuidado. Una exvecina que apenas conocía dio una entrevista al periódico local hablando sobre cómo yo parecía confundida últimamente, repitiendo las mismas preguntas varias veces. Un pariente lejano publicó en las redes sociales sobre cómo era triste ver a alguien de la familia perdiendo la lucidez en la vejez. Eran mentiras, todas ellas. Pero mentiras repetidas suficientes veces comienzan a parecer verdad. Lorena estaba construyendo su defensa. Yo era el problema, no ella. Yo era la senil, la paranoica, la que inventaba historias. Marta se puso furiosa cuando vio las publicaciones. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden mentir tan descaradamente? Porque están desesperados, respondí, y las personas desesperadas hacen cualquier cosa. Pero yo no iba a dejar que controlaran la narrativa. Con la ayuda de Marta, comencé a documentar todo. Filmé videos mostrando mi rutina diaria, mis actividades, conversaciones normales. Pedí a amigos y vecinos que escribieran cartas atestando mi cordura. Reuní fotos de eventos recientes donde yo aparecía claramente lúcida y activa. La guerra de narrativas había comenzado. La declaración de Lorena en la fiscalía fue marcada para un martes. El licenciado Jesús me aconsejó no ir, pero yo quise estar allí. Quería mirarla a los ojos cuando intentara mentir sobre lo que había hecho. Llegamos temprano, yo, Marta y el licenciado Jesús. Nos sentamos en los bancos del pasillo, esperando. 15 minutos después, Lorena apareció con su abogado. Usaba un conjunto formal discreto, cabello recogido, maquillaje ligero, la imagen de la hija preocupada y responsable. Cuando nuestros ojos se encontraron, desvió la mirada rápidamente, pero no sin antes ver algo allí. No era rabia, como en la noche en que apareció en mi puerta. Era algo más peligroso, fría determinación. La declaración duró 2 horas. No pude entrar en la sala, pero el licenciado Jesús consiguió una copia de la transcripción después. Leí todo con atención. Lorena negó todo. Dijo que el té era solo té, que Ricardo debió haber tenido una reacción alérgica a algún ingrediente natural. Dijo que el poder notarial había sido firmado por mí voluntariamente, que yo entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Dijo que la declaración médica estaba basada en consultas reales que yo había tenido, pero no recordaba debido a los problemas de memoria. Mentiras sobre mentiras, todas contadas con convicción. Pero entonces vino la declaración de Ricardo, y las cosas cambiaron. Él llegó solo, sin Lorena, pareciendo cansado y más viejo de sus 40 años. Se sentó en la sala de declaración y cuando le preguntaron sobre el té, dudó. Yo no recuerdo mucho de ese día, comenzó. Pero recuerdo que me sentí muy mal. Mucho más de lo que lo haría si fuera solo resaca o alergia. Y recuerdo que Lorena se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que la suegra había cambiado las tazas. ¿Cómo así, nerviosa? Se puso pálida. Intentó tomar la taza de vuelta, pero era demasiado tarde. Yo ya había bebido. Se detuvo, pasándose la mano por la cara. En ese momento,
No pensé mucho en eso, pero después, cuando la policía me llamó, comencé a atar cabos. Las conversaciones extrañas que tenía por teléfono, la forma en que ella insistía en que la suegra se estaba volviendo olvidadiza, los documentos que me pidió que firmara sin explicar bien. ¿Qué documentos? Poderes notariales, autorizaciones. Ella decía que era todo para proteger a su madre, pero ahora no lo sé. Creo que había algo más. El fiscal le mostró el informe toxicológico. Ricardo lo leyó y palideció. ¿Esto estaba en el té? ¿Solpidem? Pero eso es medicamento controlado. ¿De dónde lo sacó? Estamos investigando, pero ¿tiene alguna idea? Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo en voz baja: ella tiene una receta para el insomnio. Lleva meses tomándolo. Una pieza más encajando. Lorena tenía acceso legal al medicamento, tenía los medios, tenía el motivo. Y ahora, con la declaración de su propio esposo, tenía un testimonio comprometedor contra ella. Cuando el licenciado Jesús me contó sobre la declaración de Ricardo, sentí algo extraño. No era alegría por tener una prueba más. Era tristeza. Tristeza porque Ricardo, que siempre había sido amable conmigo, ahora estaba atrapado en medio de todo esto. Tristeza porque una familia estaba siendo destruida y no había vuelta atrás. Ricardo pidió el divorcio. Me contó el licenciado Jesús. Habló con el fiscal después de la declaración oficial. Dijo que ya no puede confiar en ella, que se dio cuenta de que no conocía a la mujer con la que estaba casado. Ella va a culparme por todo, dije. Va a decir que destruí su matrimonio. Probablemente, pero la verdad es que ella hizo esto sola. En los días siguientes, me quedé esperando alguna reacción de Lorena. Una llamada, un mensaje, tal vez otro intento de aparecer en mi casa. Pero no hubo nada. Silencio total. Esto me ponía más nerviosa que las amenazas. Al menos cuando estaba gritando, yo sabía dónde estaba, qué estaba pensando. Pero en el silencio podría estar planeando cualquier cosa. Está acorralada, dijo Marta cuando comenté mis preocupaciones. Su abogado debe haberle ordenado que se quede quieta, que no haga nada que pueda empeorar la situación. O está esperando el momento justo para atacar. Marta me miró con esa expresión de hermana menor que siempre sabía cuando yo tenía miedo, pero fingía que no. «¿Vera? ¿Le tienes miedo?», pensé antes de responder. Tengo miedo de lo que pueda hacer, de hasta dónde está dispuesta a llegar, porque yo crié a esta niña, creí que la conocía, y descubrí que no conozco nada. Si fue capaz de intentar envenenarme, de falsificar documentos, de mentir tan fácilmente, ¿de qué más es capaz? Por eso tienes protección ahora, las cámaras, la alarma, la orden de restricción, y yo estoy aquí. Rodrigo está aquí, no va a dejar que se acerque a ti. Pero la protección solo funciona cuando sabes de dónde viene el ataque. Y Lorena había demostrado ser muy buena atacando desde ángulos inesperados. 3 semanas después, recibí una llamada del licenciado Jesús con noticias que no esperaba. «Vera, acabo de ser contactado por el abogado de Lorena. Quiere llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?». «Ella se compromete a devolver todo el dinero desviado, renuncia formalmente a cualquier derecho sobre su herencia o bienes y acepta la revocación completa del poder notarial. A cambio, usted retira las acusaciones criminales». Me quedé en silencio, procesando. Era una oferta tentadora. Significaba recuperar el dinero, garantizar mi seguridad financiera y evitar años de juicio. Pero también significaría que Lorena no respondería por lo que hizo. No habría castigo, no habría registro criminal. Ella quedaría libre, dije. Legalmente sí, pero usted quedaría protegida, y con su vida de vuelta. Necesito pensar. Claro, pero sepa que están presionando por una respuesta rápida. Creo que está con problemas financieros. El divorcio, los honorarios del abogado, la pérdida de acceso a su dinero. Debe estar desesperada. Colgué
y me quedé sentada en el porche, observando el jardín. Marta estaba regando las plantas, Rodrigo arreglando la cerca que se había soltado con el fuerte viento de la noche anterior. Era una escena tan normal, tan pacífica, y yo podía tener eso de vuelta. Paz, tranquilidad, si solo aceptaba el acuerdo y dejaba todo atrás. Pero, ¿sería justo? Lorena había intentado matarme. Había planeado todo fríamente, metódicamente. Y si yo lo dejaba pasar, si no sufría consecuencias reales, ¿qué la impediría de intentar de nuevo? Con otra persona, tal vez. O incluso conmigo, en el futuro, cuando creyera que yo había bajado la guardia. «Estás pensando en aceptar el acuerdo», dijo Marta, acercándose con la manguera aún en la mano. No era una pregunta. «Lo estoy considerando». ¿Y cuál sería la decisión de la Vera de hace 30 años? Esa que crió 2 hijos sola, que trabajó doble turno, que nunca dejó que nadie pasara por encima de ella. Sonreí a pesar de todo. Ella mandaría esa oferta muy lejos. Entonces, ¿por qué la Vera de ahora sería diferente? No te volviste más débil con la edad, Vera. Te volviste más sabia, y sabiduría no significa aceptar la injusticia. Ella tenía razón. Yo sabía que la tenía. Pero también estaba cansada. Cansada de la lucha, del estrés, de tener que probar constantemente que estaba cuerda, que era víctima y no villana de esta historia. Esa noche llamé al licenciado Jesús. Rechazo el acuerdo. Lorena responde por todo lo que hizo. Quiero justicia completa. Hubo una pausa del otro lado. Luego, ¿estás segura? Porque eso significa ir a juicio. Significa exponer todo públicamente, pasar por interrogatorios, ver a su hija siendo potencialmente condenada a prisión. Estoy segura. Entonces, sigamos adelante. La respuesta le llegó a Lorena al día siguiente. Su abogado llamó al licenciado Jesús intentando negociar, pero la decisión estaba tomada. No habría acuerdo. Habría juicio. 2 días después recibí una carta. Estaba a mi nombre, sin remitente, pero reconocí la letra en el frente del sobre. Era de Lorena. Dudé antes de abrir. ¿Querría leer lo que tenía que decir? Pero la curiosidad venció. Mami, estás cometiendo el mayor error de tu vida. No soy el monstruo que están pintando. Todo lo que hice fue pensando en tu bienestar. Te estás haciendo vieja, necesitas cuidados, necesitas a alguien para tomar decisiones por ti. Yo solo estaba intentando prepararme para lo inevitable. Pero tú, en tu terquedad, estás transformando esto en una guerra que no vas a ganar, porque al final, soy yo quien va a estar a tu lado cuando realmente te enfermes, cuando realmente necesites ayuda. Y te vas a acordar de este momento y te vas a arrepentir. Arrepentir de haber elegido a extraños, abogados, policías, jueces, en lugar de tu propia hija. Pero para entonces será demasiado tarde. Vas a morir sola, como te mereces, y yo voy a estar lejos, viviendo mi vida, libre de tu paranoia y de tu amargura. Adiós, mami. Fuiste tú quien quiso esto. Leí la carta 3 veces. No había una disculpa. No había reconocimiento de lo que había hecho. Solo más culpa, más manipulación, más intentos de darle la vuelta a la historia y hacerme parecer la villana. Guardé la carta junto con todos los otros documentos. Una prueba más de su carácter en caso de que la necesitáramos en el juicio. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Había audiencias preparatorias, declaraciones de testigos, peritajes. Cada semana traía una nueva etapa del proceso. Y cada etapa traía más revelaciones sobre hasta dónde había llegado Lorena. Descubrimos que había consultado a 3 médicos diferentes, intentando conseguir una declaración de que yo tenía demencia. 2 se negaron después de examinarme y ver que yo estaba perfectamente bien. El tercero, aquel cuya firma estaba en los documentos fraudulentos, nunca me había visto personalmente.
Solo había firmado basándose en lo que Lorena le contó. Cuando fue confrontado, el médico admitió que había sido negligente, que no había seguido los protocolos correctos, perdió su licencia y también respondió por falsificación de documentos. Pero su declaración fue crucial. Confirmó que Lorena había buscado activamente formas de declararme incapaz, incluso sabiendo que no había base médica para ello. Descubrimos también que había intentado vender mi casa a escondidas. Había contactado a inmobiliarias, hecho evaluaciones, llegado incluso a firmar un precontrato usando el poder notarial fraudulento. La venta solo no se concretó porque el comprador pidió conocerme personalmente, y Lorena no pudo arreglar un encuentro sin levantar sospechas. Cada descubrimiento era una puñalada, no solo por la traición en sí, sino por la planificación. Esto no había sido un impulso, un momento de debilidad. Había sido un plan elaborado, ejecutado a lo largo de meses, tal vez años. Lorena me había mirado, a mí, su madre, y había visto solo una oportunidad. Un obstáculo entre ella y el dinero que creía que merecía. ¿Cómo no lo vi?, le pregunté a Marta una noche, mientras revisábamos los documentos para el juicio que se acercaba. ¿Cómo una madre no se da cuenta de que su propia hija está planeando destruirla? Porque la amabas, respondió Marta simplemente. Porque el amor no cuestiona, no sospecha, no asume lo peor. Y ella usó eso contra ti. El juicio fue marcado para un lunes de agosto. Era invierno, pero el día amaneció soleado, cielo azul sin nubes. Parecía incorrecto, de alguna manera. Un día tan bonito para algo tan feo. Me vestí con cuidado, traje discreto, cabello recogido, maquillaje ligero. Quería parecer lo que era, una mujer lúcida, capaz, víctima de una hija manipuladora. Marta y Rodrigo fueron conmigo. El licenciado Jesús nos encontró en la puerta del juzgado. ¿Está preparada?, preguntó. Tanto como puedo estar. Lorena ya estaba adentro cuando entramos. Sentada al lado de su abogado, de espaldas a mí. No se dio la vuelta cuando pasé. Su esposo Ricardo no estaba presente. Sería llamado como testigo más tarde. El juicio duró 3 días. 3 días de declaraciones, argumentos, pruebas presentadas. Atestigué sobre la mañana de Navidad, sobre las tazas cambiadas, sobre todo lo que había descubierto después. Ricardo atestiguó sobre cómo se había sentido después de beber el té, sobre las conversaciones extrañas que había oído, sobre los documentos que Lorena le hacía firmar sin explicación adecuada. La fiscalía presentó el informe toxicológico, los documentos fraudulentos, los registros bancarios mostrando los desvíos. Presentó la declaración del médico que había firmado la falsa declaración de demencia. La defensa intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que Lorena solo intentaba cuidarme, que el medicamento en el té había sido un accidente. Pero las pruebas eran demasiadas, muy claras, muy condenatorias. En el tercer día, Lorena finalmente subió al estrado de los testigos. Prestó juramento, se sentó erguida, el rostro compuesto en una máscara de dignidad herida. Su abogado comenzó con preguntas amables, intentando construir una imagen de hija preocupada e incomprendida. Señora Lorena, ¿puede contarnos por qué decidió preparar ese té especial para su madre la mañana de Navidad? Yo quería hacer algo especial para ella, respondió Lorena, su voz suave y controlada. A mi madre le encanta el té de jengibre. Pensé que sería un gesto cariñoso empezar el día así. Y sobre el medicamento encontrado en el té, ¿puede explicar cómo fue a parar allí? Yo tomo medicamento para dormir, Zolpidem. Esa mañana estaba cansada, había dormido mal la noche anterior. Debí haber tomado la pastilla para beberla con agua y accidentalmente la dejé caer en la olla donde estaba preparando el té. No me di cuenta. Fue un error terrible, pero fue solo eso, un error. Era una historia bien ensayada, casi convincente, casi. Si no supieras de todo lo demás, los documentos falsificados, los desvíos de dinero, los intentos de declararme incapaz. La fiscal, una mujer de unos 40 años, llamada licenciada Beatriz, se levantó para el interrogatorio. Señora Lorena,
La cantidad de solpidem encontrada en el té era equivalente a 4 pastillas. ¿Nos está diciendo que dejó caer 4 pastillas accidentalmente? Lorena dudó. Yo no sé exactamente cuántas eran. Tal vez el análisis esté equivocado. El análisis fue hecho por 3 laboratorios independientes. Todos llegaron al mismo resultado. La licenciada Beatriz se acercó. Pero hablemos de otras cosas. ¿Puede explicarnos cómo consiguió la firma de su madre en un poder notarial que ella nunca vio? Mi madre sí lo vio. Ella firmó porque estuvo de acuerdo. Pero su declaración del día no corresponde a eso. Usted le dijo que eran documentos del seguro médico, ¿no es así? Yo pude haber simplificado para no confundirla. Ella anda olvidadiza. ¿Olvidadiza? Tenemos aquí un informe psiquiátrico reciente atestando que su madre tiene capacidad cognitiva por encima del promedio para su edad. Tenemos declaraciones de amigos, vecinos, colegas de trabajo voluntario, todos diciendo que es perfectamente lúcida. ¿Qué tiene usted para contraponer a esto? Ella lo esconde bien. En público logra mantenerse, pero en casa, sola, se confunde. ¿Y el médico que firmó la declaración de demencia, él la examinó personalmente? Lorena se mordió el labio. No sé, asumí que sí. No asuma, responda. ¿Examinó a su madre? No. Entonces, ¿cómo pudo atestar que ella tenía problemas cognitivos? Yo le conté los síntomas a él. ¿Síntomas inventados? No eran inventados. Yo estaba preocupada. ¿Preocupada lo suficiente para falsificar documentos? ¿Para desviar dinero de sus cuentas? ¿Para intentar vender su casa sin su conocimiento? Las preguntas continuaron, cada una pelando otra capa de la defensa de Lorena. Comenzó a tartamudear, a contradecirse, a ponerse visiblemente nerviosa. Su abogado intentó objetar varias veces, pero el juez las rechazaba. Las preguntas eran legítimas y Lorena necesitaba responder. Finalmente, la licenciada Beatriz preguntó: «Señora Lorena, ¿ama a su madre?» Lorena me miró por primera vez en 3 días. Nuestros ojos se encontraron a través del tribunal. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo allí. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O solo rabia por haber sido atrapada? «Claro que la amo», dijo, pero las palabras salieron vacías. «Qué curioso», dijo la licenciada Beatriz, «porque todas las evidencias sugieren que solo ama su dinero». El abogado de Lorena protestó vehementemente, pero el daño estaba hecho. Vi a algunos jurados asentir discretamente. Cuando llegó mi turno de hacer una declaración final, me levanté despacio. Mi cuerpo dolía. 3 días sentada en los duros bancos del tribunal no eran fáciles para nadie, mucho menos para alguien de 65 años. Pero mantuve la postura erguida, la cabeza en alto. «Lorena es mi hija», comencé, mi voz resonando en el tribunal silencioso. «La llevé por 9 meses. La crié sola después de que su padre nos abandonó. Trabajé 2 empleos para darle todo lo que necesitaba. Pagué su universidad, ayudé con su boda, estuve allí en cada momento importante de su vida». Hice una pausa, respirando profundamente. Y ella recompensó mi amor intentando matarme. No fue accidente, no fue preocupación materna, fue avaricia pura y simple. Me miró y vio a una jubilada con algo de dinero guardado, una casa pagada, nadie para defenderme. Vio una oportunidad. Lorena bajó la cabeza, pero no lloró. No demostró ninguna emoción. Pude haber aceptado el acuerdo que me ofreció. Pude haber recuperado mi dinero y evitado todo esto. Pero no lo hice porque creo en la justicia. Creo que las acciones tienen consecuencias. Y creo que otras madres, otros adultos mayores, necesitan saber que pueden luchar, que pueden defenderse, que no necesitan aceptar ser víctimas solo porque son mayores. Miré directamente a Lorena. «Destruiste nuestra familia. Destruiste la confianza, el amor, todo lo que construimos juntas. Y tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Pero no vas a destruir mi dignidad.
No vas a hacerme sentir culpable por defenderme, y no vas a robar mis últimos años de paz. Me senté. El tribunal se quedó en silencio por un largo momento. Entonces el juez golpeó el martillo y pidió un intermedio antes de las consideraciones finales. El veredicto llegó al día siguiente. Culpable en todas las acusaciones: intento de envenenamiento, fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. La sentencia fue leída calmadamente por el juez. 6 años de prisión, a ser cumplidos en régimen semiabierto, dada su buen comportamiento anterior y el hecho de ser re-primaria. Además, devolución de todo el dinero desviado con corrección y multa, pérdida de cualquier derecho sobre herencia futura y orden permanente de restricción. No podría acercarse a mí por los próximos 10 años. Lorena no reaccionó cuando escuchó la sentencia. Solo asintió, como si ya estuviera esperando. Fue llevada esposada y la vi irse sin mirar atrás. No sentí alegría, no sentí venganza satisfecha, solo un cansancio profundo y una tristeza pesada. Había ganado la batalla, pero perdido a mi hija, y no había victoria real en eso. Regresé a casa esa tarde con Marta y Rodrigo. La casa parecía diferente de alguna manera, más ligera, tal vez. O tal vez yo era la que estaba diferente. «Hiciste lo correcto», dijo Marta, preparando té para los 3. Té de verdad, de una caja nueva que ella misma había comprado. «Sé que ahora no lo parece, pero lo hiciste». «Es mi hija», murmuré. Debí haber visto las señales, debí haber hecho algo antes de llegar a este punto. «Vera, mírame». Marta sostuvo mi rostro entre sus manos. «No tienes ninguna culpa, ninguna. Fuiste una madre maravillosa. Ella es la que tomó decisiones horribles. Esto no es un reflejo de ti, es un reflejo de ella». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Sin alarmas, sin sobresaltos, sin miedo a cada ruido. Por primera vez desde aquella mañana de Navidad, me sentí segura en mi propia casa. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Marta y Rodrigo regresaron a su casa en Puebla, pero llamaban toda la semana. Retomé mi trabajo voluntario en la clínica. Volví a asistir al club de lectura. Reanudé las clases de acuarela que había abandonado. El dinero desviado fue devuelto. Lorena vendió el coche, algunas joyas, todo lo que tenía de valor para pagar. Usé parte para hacer una remodelación en la casa. Parte la doné a instituciones de apoyo a adultos mayores víctimas de abuso. A veces, en las noches silenciosas, pensaba en Lorena. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Si tenía algún remordimiento. Pero no me ponía en contacto. La orden de restricción era tanto para mi protección como para mi paz mental. Necesitaba dejarlo ir. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Ricardo. Se había casado de nuevo, estaba viviendo en otro estado, Jalisco, rehaciendo su vida. En la carta me pedía disculpas por no haber visto lo que Lorena estaba haciendo, por no haberme protegido cuando debería. Le respondí, diciendo que no había nada que perdonar. Él también había sido víctima, de una forma diferente, pero seguía siendo víctima. Hoy, a los 67 años, tengo una vida tranquila y plena. No es la vida que imaginé tener, sin mi hija, sin nietos, sin la familia que pensé que tendría. Pero es mía, conquistada con lucha, protegida con determinación, vivida con dignidad. Aprendí que la familia no siempre es sangre. Es quien está a tu lado en los peores momentos, quien cree en ti cuando todos dudan, quien lucha por ti cuando tú casi te rindes de luchar por ti misma. Aprendí que envejecer no significa volverse frágil o vulnerable. Significa tener sabiduría, experiencia, fuerza acumulada de todas las batallas anteriores. Significa saber cuándo luchar y cómo luchar. Y aprendí, más dolorosamente, que a veces amar a alguien significa dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias acciones. Incluso cuando ese alguien es tu hija. Incluso cuando duele más de lo que imaginabas posible. La casa está silenciosa ahora, pero no vacía.
Está llena de recuerdos buenos, de antes de que todo se desmoronara. Está llena de posibilidades futuras, de nuevos comienzos que todavía puedo tener. Y está llena de paz, una paz que luché mucho para conseguir y que no voy a dejar que nadie me quite nunca más. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.